comiendo la palabra, digeriendo la palabra. Eso es lo bueno cuando todos hablan, que todo el mundo se da cuenta que todos saben. Dice que Mateo presentó a Jesucristo como el rey indiscutible, el único rey de este nuevo del reino. Y Mateo y Jesús fue ungido en el capítulo 3 de Mateo, fue tentado en el capítulo 4, luego desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús presentó en ese contexto están las 7 sesiones que hablan del reino de los cielos, del nuevo reino, del reino de Jesús, empezando por la constitución del reino de los cielos, de esos 9 artículos que aparecen empezando el capítulo 5 y terminando con la sesión ahí hay 7 sesiones. Entonces fue hablando todo lo que tiene que ver con las leyes del reino de los cielos. Amén. Por eso estamos bien empapados en eso. ¿Cuántos están bien empapados en eso? También entendimos que esa sesión, ese contexto del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, repito, ese contexto para los que releen y siguen leyendo y van entendiendo, que hay que leer más, van a entender más, mejor. Del capítulo 5 al capítulo 7, ahí aparecen esas 7 sesiones del reino que es dado por el mismo Jesús en ese famoso sermón del monte, como llaman los escritores, como llaman los hermanos, el sermón del monte. Una cosa que dije anteriormente, no sé si la dije aquí o fue el Dios chico que la dije, que ese monte, no sabemos exactamente cuál era ese monte porque la Biblia no dice cuál era ese monte, solamente dice que Jesús subió al monte y los discípulos subieron con él. Se cree que era un monte o una montaña que estaba al sureste de Galilea, cerca de Galilea. La Biblia no dice cuál monte era, si el monte tal, o era el monte cual, o era el monte. Ella solamente dice que Jesús subió al monte. Y en ese monte Jesús orientó a los discípulos, a los nuevos discípulos, como constituyentes del reino, del nuevo reino, del reino de los cielos que empezaba. ¿Okay? Que empezaba a partir de ese momento. Del capítulo 7 al capítulo 12 Jesús fue rechazado por los judíos. Fue impresionantemente rechazado y eso fue lo último que vimos. Impresionantemente, al punto de que lo llamaron Belzebú, lo llamaron Satanás, al mismo Cristo lo llamaron Satanás. Fue rechazado. En ese contexto del 7 al 12, donde Jesús incluso es donde ellos entienden que tienen que matarlo. Ellos se les mete en el corazón la idea de que había que asesinarlo, pues había que matarlo. Este hombre hay que matarlo, pues. Y entonces ahí aparecen todas las sesiones, los motivos del rechazo. Lo rechazaron porque perdonaba, lo rechazaron porque dijo que empezó a actuar por encima del judaísmo, por encima del día sábado, por encima de lo que ellos tenían como ley. Entonces lo rechazaron porque no les convenía, pues, no les convenía a Jesús. Jesús era muy elevado, para ellos. Más adelante dice que lo rechazaron y lo mataron por envidia, le tenían envidia. El rechazo fue impresionante, fue una cosa tremenda el rechazo. Y el capítulo 12, entonces Jesús se voltea, comienza a voltearse hacia los gentiles, es decir, hacia nosotros, los que no somos judíos. El capítulo 13, que es el que vamos a comenzar hoy, el capítulo 13, Jesús aclara los asuntos, el misterio del reino de los cielos. Yo le decía también que el reino de los cielos, la expresión reino de los cielos la usa en Mateo. Y Mateo usa esta expresión, el reino de los cielos, para referirse exclusiva y únicamente a la iglesia. Mateo usa el reino de los cielos para referirse a la iglesia, al misterio de la iglesia. Fíjese lo que es la iglesia. Por eso es que Mateo usa esta palabra, el reino de los cielos. El reino de los cielos es el mismo reino de Dios, pero se refiere solamente a la iglesia. Quiere decir, podemos decir que el reino de los cielos
podemos decir que el reino de los cielos es un, se me fue la palabra, una sesión, gracias, ya lo hemos dicho varias veces, una sesión del reino de Dios. El reino de Dios es todo lo que Dios gobierna, el reino de los cielos es todo, es exclusivamente la iglesia, ¿ok? Exclusivamente la iglesia, solamente la iglesia. Entonces, nosotros entendimos que el reino de los cielos tiene tres etapas. El reino de los cielos tiene tres aspectos. Primero, el aspecto de la realidad del reino. Segundo, la apariencia, ¿ok? El aspecto de su apariencia. Y tercero, el aspecto de su manifestación. Es decir, que nosotros cuando estamos en la iglesia, nosotros tenemos dos aspectos y uno no se ha cumplido. Nosotros vivimos la realidad del reino de los cielos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Porque el reino de los cielos es Cristo y Cristo está en nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos la realidad del reino de los cielos. Alguien le puede decir a usted, bueno hermano, pero usted muéstrame a Cristo, pues ¿dónde está? Enséñame, ¿dónde está? Muéstramelo ahí, dámelo y preséntame. Sí, bueno, yo no te lo puedo presentar así porque no se ha manifestado, pero esa es mi realidad, es una realidad que nosotros estamos viviendo. La realidad del reino de los cielos es Cristo mismo en nosotros, amén. Pero también tenemos tenemos también la apariencia del reino de los cielos, porque las actividades que nosotros hacemos, las hacemos nada más nosotros, porque pertenecen nada más al reino de los cielos. Ninguna otra institución, ningún otro grupo, ninguna otra, bueno, ahorita vamos a explicar eso, pero nosotros solamente, si una persona quiere orar, ¿cuándo tiene que ir? Ok. Si quiere adorar a Dios, ¿cuándo tiene que ir? Si quiere ofrendar, ¿cuándo tiene que ir? Eso no lo hace en más ninguna parte, sino aquí, porque son actividades del reino de los cielos. Si las hacen en otras partes, ya vamos a llegar allá, amén. Ya si las hacen, estos que han robado han robado la apariencia del reino, pero solamente tienen la apariencia, no tienen la realidad y mucho menos van a tener la manifestación. Nosotros tenemos la realidad del reino de los cielos, que es Cristo. ¿Cuántos han entendido eso? Y tenemos la apariencia del reino de los cielos, que es su justicia, la forma como nosotros actuamos, muestra que realmente somos el reino de los cielos. Las actividades que tenemos muestran que somos realmente el reino de los cielos. Porque puede ser la persona más anticristiana o la persona más anti yo no sé qué cosa, o la persona más anti, pero el día que necesite orar va a tener que venir acá. Puede ser la más anti yo no sé qué cosa, yo los he visto, yo los conozco, súper rebeldes que se la tiran de que y si están sanos y jorgachos más rápido. No, nosotros sabemos lo que somos. El día que necesite orar va a tener que venir. Aquí lo estoy esperando yo. ¿Aló? Aquí lo estoy esperando yo. Eso viene, que llegan. Y vamos a ver si una vez que para un amigo mío por aquí por esta calle, hermano David, se me acercó. Y él partió, se fue con el Señor. Y me dijo, mire, no, hay que oren por mí. Allá en la iglesia pueden orar por mí. Yo, claro, siempre hemos orado por ti, pero si tú me lo pides así más rápido, vamos a orar, nosotros decíamos orar. Tienen que venir acá, pues nosotros somos los que oramos. Nosotros somos los que oramos. Y si algunos se quieren lavar las manos y como Pilato o pretender que son buenos y quieren hacer una ofrenda, pues van a tener que mandarla para acá también, de paso. Parece que nosotros no aceptamos ofrenda de inconverso. Esto no es un banco, una ofrenda es una ofrenda. Nosotros no necesitamos bono, ni dádivas, ni nada de eso. Una ofrenda es una ofrenda es algo celestial. ¿Cuántos están entendiendo? Y le da a la gente celestial. No que un mundano allí en la esquina, entonces dice, bueno, mándale eso allá al pastor, dile que ahí le manda una ofrenda. No, usted no reciba eso, que no lo traiga para acá, porque es demasiada tentación con esa limpiación que uno tiene de paso. Pero no lo traiga para acá, que es su broma y que todos nosotros somos un banco y no recibimos dádivas ni recibimos tampoco. No, nosotros, si usted quiere dar una ofrenda, pues tiene que entregarse usted al Señor, primero y principal. Y después traiga su ofrenda si le da la gana, pero primero tiene que entregarse usted al Señor. Amén. Tiene que darse usted mismo. La Biblia dice que tiene que darse usted mismo y después dar lo que va a dar. Pero primero tiene que darse usted mismo. Entonces, nosotros vivimos la realidad del reino de los cielos, que es Cristo, repito. Experimentamos y disfrutamos y expresamos expresamos a Cristo a través de su justicia, tenemos la apariencia del reino de los cielos y estamos esperando la manifestación del reino de los cielos, que es cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva tendremos la manifestación, que es lo que te acaba de cantar, lo que acaban de cantar los hermanos, que se puede que se pusieron de acuerdo conmigo.
porque mejor concentrado no podía estar cuando yo cantando esa canción, y que sobre todo cuando decía el rey no es Cristo, cuando Cristo venga en toda su gloria. ¿Cómo es? Descendiendo en todo su esplendor, los misterios serán completados, los pueblos sabrán, las naciones verán que el reino anunciado llegó. Dejó de ser una realidad y pasó a ser una manifestación. Aleluya. Los pueblos verán, naciones sabrán que el reino anunciado llegó. Los pueblos sabrán, naciones verán que el reino es Cristo. Camina. Ya sea que estemos vivos, que estemos muertos, igual lo vamos a ver. Si estamos muertos, vamos a resucitar para verlo. Si estamos vivos, más ligero, si estamos muertos, físicamente hablando, pues vamos a resucitar para verlo, pero de que vamos a verlo, vamos a ver. Amén. A Cristo viniendo con toda su gloria, esa es nuestra manifestación, nuestra es la manifestación del reino de los cielos. Eso completa el reino de los cielos. Amén. Ahora, mire, no es suficiente con estar en la realidad del reino. No es suficiente con tener la apariencia del reino, hay que llegar a la manifestación. Porque este paso desde este paso de la realidad a la manifestación puede ser estorbado. Sí, señor. Este paso de la realidad a la manifestación puede ser estorbado. Ahí puede haber una tranca aquí. Y puede ser que muchos hermanos, muchísimos hermanos, mucho más de lo que jamás usted se ha imaginado en su vida, no lleguen a la manifestación habiendo tenido la realidad. Incluso puede ser que algunos hermanos pierdan la realidad. En cierta forma, pierdan la realidad. Ya voy a explicar eso. Y por supuesto, al perder la realidad, pierden también la apariencia. Sí, señor. Hay otros grupos de hermanos que pierdan la realidad y tienen solamente la apariencia y conservan la apariencia. Hay unos que nunca tuvieron la realidad y tienen la apariencia. Eso es lo que nos revela Mateo capítulo 13. ¿Alguien me está siguiendo? Eso es lo que vamos a leer poco a poco en Mateo capítulo 13. Todo lo que va a pasar en el reino de los cielos. Eso fue lo que explicó Jesús. En ese capítulo explicó el misterio del reino de los cielos. Todo lo que iba a suceder con la iglesia, caballero. Todo lo que iba a suceder con la iglesia hasta su venida. Todo lo que iba a suceder en estos tres aspectos que han explicado en estas 7 parábolas que aparece que contó Jesús aquí en Mateo capítulo 13. 7 en parábola les habló. Para que nadie entendiera, sino nada más los elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí hoy? Dígale que está solo tranquilo, que si no es elegido no va a entender. Esto se le va a volver en chino a usted si no es elegido. Esto es para los elegidos solamente. Eso que decía Isaiah, que decía esta mañana, que decía que esto es un privilegio conocer la verdad. Un misterio tremendo. Me costó reconocer la voz de Isaac. Ella sabe de quién está hablando. Y entonces, Luisana lo reconoció, ni Luisana, que es su hermana, ya sabe Luisa. Y Luisana, tú cuentas con esa gente. Y Luisana, que es su hermana, lo reconoció, y dice, ¿quién está hablando ahí? No. Y entonces, a lo último fue que Luisana despertó, no vale, pero es que se tragó un hombre. Pero es que Isaac se tragó a Arturo. Digo, no, ahí tenemos a Arturo, que tenemos vida eterna, ¿verdad? Tenemos vida eterna ahorita a través de los hijos. Sinceramente, nosotros paramos, ellos siguen, como si estuviéramos nosotros. Decía Isaac esta mañana, un privilegio, una bendición conocer la verdad. De este tema hemos visto algunas cosas, hemos disfrutado algunas cosas, compartimos una lectura. Recuerden que compartimos un libro que recibimos a través de los hermanos de la editorial Árbol de Vida, que se llama Devengando los Misterios del Reino de los Cielos. Él habla bastante de esas parábolas de Mateo capítulo 13, aunque ese libro yo lo mandé a cerrar, no lo vendí más, lo mandé a cerrar porque vi que habían algunas cositas que se iban por otro lado. Ay, Dios mío. Entonces, aquí nada tiene que irse para ningún lado. Aquí todo tiene que seguir el curso que tiene que seguir derechito por donde vamos. Amén o no amén. No que para ningún lado, no para ningún lado. Mira, pero estamos hablando de este tema, pero necesitamos seguir construyendo Estamos hablando de este tema, pero necesitamos seguir construyendo aquí, construir un edificio aquí. Entonces tenemos que hacer que este tema nos ayude a esa construcción. Ay, papá. No, señor. No nos desviamos para ningún lado. ¿Alguien me está entendiendo? Que ahora sí me entendieron.
¿Así me entendieron? Okay. Este punto aquí necesita, este punto aquí estamos bien, pero yo necesito justificar tal cosa, o yo necesito justificar mis viajes y mis cosas y los reales y el asunto de la logística y el arreglo y el fin de año. Entonces yo necesito hacer que la palabra me ayude. ¿Aló? Entonces hay una pequeña desviación allí porque yo quiero forzar, yo quiero forzar otra cosa. ¿Aló? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, nosotros no nos debemos para ningún lado porque aquí no hay deseos ni ambiciones ni particulares de ningún tipo. Aquí vamos por el curso que nos lleva la palabra, caballero. Y lo que está en la palabra lo tenemos, y lo que no está no lo tenemos, punto y punto y punto. No hay más nada, amén. No hay más, pues no la averiguaremos. La cosa que necesitamos, pues Dios, si la necesitamos realmente, Dios la va a dar. Si la necesitamos realmente, si no, a lo mejor tendríamos que esperar. Todo es cuestión de su plan, como el plan que Él tenga y como él quiera hacer. Como Él quiera, yo quiero. Como Él quiera, nosotros queremos. Diga conmigo que eso es así. Gloria al Señor. Pero compartimos varias verdades que aparecen en ese libro, desvendando los misterios del reino, los que lo tienen, desempólvenlo y le algunas cosas allí si quieren. Estas parábolas de Mateo capítulo 13 también tienen que ver tienen mucha relación, por supuesto, con los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cuando mencionan a las 7 iglesias de Asia, mencionan también todo lo que iba a vivir la iglesia en la historia de la iglesia, en su historia. Todo lo que iba a vivir también está mostrado. Entonces, Miguel, está mostrado en esos dos capítulos de Apocalipsis y está mostrado en estas 7 parábolas de Mateo capítulo 13. ¿Cuántos quieren que revisemos estas 7 parábolas para ver si es verdad que es lo que hay aquí? Amén. Amén. La primera parábola, que no la cuento entre las 7 que estoy hablando, porque la primera parábola, que es la parábola del sembrador, ya la vamos a leer, la parábola que es del sembrador. Estas parábolas están divididas en 2 grupos. Primero un grupo de 4, un grupo de 3 y un grupo de 4. Modo avión. Existe el modo avión. Digo para los demás también que tienen teléfono, que existe el modo avión. Amén. Mentira, jugando. Pero es jugando, pero en serio. Esta parábola, están divididas en 2 grupos. Siempre el número 7 está dividido en 2 grupos en la Biblia. A veces está un grupo de 3, un grupo de 4, como es el caso de esta parábola. Esta parábola hay un grupo de 3, un grupo de 4. Usted sabe que las copas, las trompetas, los sellos del Apocalipsis también están divididos en 2 grupos. Los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas. Primero es un grupo de 4, después un grupo de 3. En este caso, no solamente estas 7 parábolas no solamente están divididas en grupos, un grupo de 4, un grupo de 3, sino que también están divididas de escenario. El escenario de las primeras parábolas, de estas parábolas que vamos a contar, fue al aire libre, para todos desde la barca, desde una barca. El escenario de las últimas parábolas, de las 4 últimas parábolas, fue dentro de la casa. Eso tiene que saberlo para que tengas más luz cuando leas. Quiere decir que las primeras parábolas eran más públicas, eran más abiertas. Sin embargo, todas esas parábolas, todas fueron parábolas. Él siempre habló en parábolas. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas? Y Jesús les explicó, porque a ellos no se les permite saber los misterios del reino. No es para ellos, número 1. Y número 2, les hablo en parábolas porque no vaya a ser que entiendan de paso. como si fuera poco. O sea, no le damos ninguna oportunidad. No vaya a ser que entiendan y después se arrepientan y yo tenga que sanarlos. O sea, Jesús no estaba decidido a sanarlos. Jesús no quería sanarlos, pues así de sencillo. Entonces ellos no entienden porque sus oídos están tapados, pero yo les hablo en parábolas para que no tengan ninguna posibilidad, no se vaya a salir una rueda de la carreta acá. Ninguna posibilidad. Es como cuando usted dice a la persona, gracias, le dice, usted dice a la orden. Usted se fregó, ahí lo van a tener maquillado todo el tiempo. ¿Aló? Yo no utilizo. A mí cuando me dicen a la orden, yo digo, amén. Estamos aquí a la disposición, gloria a Dios.
Esta casa es suya. Pablo, si tienes ánimo. Ya yo empiezo a sacar cuenta. Yo digo la semana que viene, en Bacalhau, ya te di un café que tiene ahí, también voy a hacer. Por eso es que cuando usted no quiere, el hecho de que usted sea cortés no quiere decir que usted sea un hermano. A veces pecamos de hablar de más, para no decir otra cosa mala. Sí, a la orden. Si usted no va a estar a la orden, no diga la orden. Usted no está a la orden, no diga la orden. Amén. No que hasta luego, hasta luego. Ya te fregó, te quitó el agua, te agarró un poquito de café, que yo sé qué, tú tuviste que cargar con ella, yo no sé qué cosa. Y todavía le dejas decir que está a la orden. Si no está a la orden, no diga que está a la orden nada. Pero si está a la orden, dile que está a la orden. Y este chisme hasta acá. Pero yo quiero que tú entiendas, si está a la orden, ya a la orden, ¿vale? Entonces, Jesús no quería estar abierto para ellos. No les dejó ninguna oportunidad a los judíos. Ninguna oportunidad. Este asunto de las parábolas era exactamente contra los judíos. Pues los judíos sabían mucho, tenían mucho conocimiento. Y Jesús no les dejó la posibilidad de que de alguna manera entendieran nada de esto, caballero. Todo esto es para nosotros. Nada para los judíos, sino para nosotros. Amén. Entonces mira lo que están haciendo los hermanos evangélicos que ya se perdieron ya, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mira lo que están haciendo. Yo no sé para Jerusalén y que no sé qué, que judías, por favor. O sea, que tan ciego, hermano, hace rato el Señor lo... Por favor, una cosa increíble. Esa gente tan ciego, hermano, tan loco, gloria a Dios. Hace tiempo Dios les habló en parábola al propósito y les explicó, ya lo vamos a leer, les explicó, les habló en parábola para que no entiendan. No haya ser que se salven, no haya ser que se arrepienten y tengan que sanar. Hello. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, fue la única vez de estas parábolas que aparecen acá, que son como 8 por total, voy a contar 7. De estas parábolas que aparecen acá, Jesús, esta parábola, la primera parábola que contó, la parábola o la historia, para que no se use la palabra esta, lo que quiere decir parábola es historia. Cuando contó estas historias, estas parábolas, la única parábola que no usa la expresión empezando, el reino de los cielos será semejante a, es la primera. Entonces, pues todas las parábolas dicen, entonces el reino de los cielos será semejante a. Pero cuando él contó la primera parábola no dijo el reino de los cielos será semejante a, sino que empezó de una vez a contar historia. Quiere decir que en ese momento no estaba el reino de los cielos, esa parábola no muestra el reino de los cielos. Esa parábola muestra la fundación del reino de los cielos. Esa palabra muestra a Cristo fundando la iglesia o fundando el reino de los cielos. Pero miren, entonces usted va a encontrar lo siguiente. Voy a leer los primeros 2 versículos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Dónde se sentó? Junto al mar. Y se congregaron grandes multitudes, de modo que entró en una barca. ¿Dónde entró? Y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí que el sembrador salió a sembrar. Es la única parábola que no usa la expresión que usan en alemán, ya la vamos a ver. El sembrador salió a sembrar. Entonces dice: y mientras sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y otras cayeron en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por no tener raíz, se secaron. Y otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, y dieron fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto era contra los judíos, que estaban allí pero no tenían oídos para oír. ¿Alguien me está siguiendo? Ok. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Ya entendiste, Isaac? Ahora sí, Isaac completó su mensaje. Es un mensaje que Isaac, no, es un mensaje para un pase fuerte. A vosotros, diga conmigo, a nosotros. Aleluya. Mas a ellos no les ha sido dado. Así de sencillo. Eso no es un asunto de ellos. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, hablando de los judíos, no tenían, gloria al Señor, no tenían, y aún lo que tenían o lo que pretendían que tenían, que era el judaísmo, también se les quitó. Por eso les hablo en parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ello la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, fíjense que se está refiriendo a los judíos, se ha engrosado con los ídolos, han oído pesadamente, han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A rematar. Mejor no me le pongo a la orden, aló. Sí. Pero bienaventurados vuestros ojos, aleluya, Gloria a Dios. porque ven, y vuestros oídos, aleluya, porque oyen, aleluya. Levante su mano derecha y diga: esto no es cualquier verdad. Somos felices por conocer la verdad. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hubieran dado lo que sea, un cojo en la cara por gozarse aquí con nosotros, pero no estuvieron en este momento. Este momento es glorioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este momento es glorioso, aleluya. De abrir la palabra y ver la enseñanza directamente de Jesucristo. Hermano, aquí no hay intermediarios humanos. Esto no es un tema de finanzas, esto no es un tema de matrimonio, esto no es un tema, esta es la palabra de Cristo mismo dada directamente por los apóstoles a nosotros sin intermediario de ningún tipo. Amén. Yo no soy un intermediario, yo solamente soy una voz, soy un mensajero, solamente estoy dando el mensaje está puro, el mensaje tiene que estar puro. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Puro, gloria al Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, cuando uno oye la palabra de Dios y no le oye la palabra de Dios y no le entiende, viene el maligno, que son las aves esas que aparecen, viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Gloria al Señor. Yo le decía a ustedes, no hace mucho, una oportunidad le decía que el corazón, que hablamos del corazón, yo le explicaba el corazón, hermano, mire, la finalidad del corazón es hacer que la semilla del reino crezca. La semilla del reino debe crecer en el corazón. No se necesita un corazón bueno para recibirla. Para recibirla solamente se necesita creer. Esa es creer en la primera instancia, en la primera parte. Tú encuentras una persona, por ejemplo, en la calle o en cualquier parte y le predica y la persona cree. Si la persona cree, la persona va a aceptar a Jesús. Pero eso no garantiza que la semilla va a crecer en el corazón de él o de esa persona. Él creyó. Ahora, el hecho de creer en Jesús ya lo mete en la salvación eterna. Sí, Señor. Porque la Biblia dice claramente que el que crea será salvo. ¿Entiendes? Esa es una fe. Esa es la fe más baja. Pero esa es la fe más baja. Pero le sirve para la salvación. ¿Por qué le sirve para la salvación? Porque Dios quiere salvar a la humanidad. Porque Dios murió por toda la humanidad para salvar a todo el mundo. Entonces yo decía que los hermanos antes decían que no, que tú sabes que la salvación es algo muy difícil, todo el mundo no se salva porque la puerta es angosta. No, hermanos, son dos contextos completamente diferentes. En estos países suramericanos, americanos, sobre todo en estos países americanos, y tenemos que hacer lo posible, si Dios nos da tiempo, para que esto sea una realidad también en esos países de Asia o de alguna parte del mundo, o de África, donde no es así, pues la realidad de aquí en estos países es difícil que la gente se pierda. Aquí en estos países es difícil que la gente se pierda. Porque aquí cualquier persona, hasta el más pintado, de alguna manera ha hecho hablar de Jesús. Y lo más probable, en un 90% que haya creído. Pero nunca fue cristiano porque el corazón no germinó la semilla. Y el diablo robó la semilla. Pero la salvación no es un asunto de semilla, la salvación es gratuita, es un don, un regalo de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso que usted ve que una persona que está en el lecho ya listo, y tú crees en Jesucristo y aceptas, sí, confiesa conmigo, ya es salvo. Ahí estamos viendo el corazón, que si el corazón agarró la semilla, que si entendió, que si nada, ya es salvo ya. Hello. Yo recibí al Señor. Me acuerdo que yo tenía una preocupación con mi abuela. Yo tenía como 13 años cuando mi abuela se murió. Yo tenía una preocupación con mi abuela, pues esa señora era una señora terrible para hablar mal de Evangelio.
Pero ella no le gustaba el evangélico safrico, no le gustaba el evangélico predicador, no le gustaba el evangélico gritón, ni el evangélico saltón, ni le gustaba tampoco el evangélico comelón, ni el evangélico que visitara a uno a las 12 de la mediodía. Nada, no le gustaba nada evangélico. Y todo lo que ella le gustaba es lo que hacía los evangélicos. Sí. Entonces cuando ella se murió, ella era creyente, porque cuando la cosa estaba dura, nosotros orábamos, mi mamá orábamos y orábamos en la casa y ella se acercaba a la oración. Y ni siquiera ¿qué? Creyente. Era creyente, ¿entiendes? Pero no entendía, ¿me entiendes? Una cosa. Entonces ella vino y después que se murió, ella murió en el 83. Yo sé clarito de la fecha. Yo nunca sé fechas así, pero esa fecha me la sé, porque yo tenía 13 años. El 83. Esa fue la vez que tuve la experiencia con el hermano Ali, que le conté esta mañana. Ali me estaba contando una cosa y yo tuve una experiencia cuando tenía 13 años. Y saqué la edad, porque él me dijo la edad de él. Y me dijo la edad de él, entonces era la edad mía en ese momento, gloria a Dios. Pero usted vea que nos estamos conociendo de hace rato, todos los días de tiempo acá. Entonces, cuando mi abuela murió, yo dije, se fue mi abuela y está en el infierno. Porque como los evangélicos siempre decían que cuando los evangélicos siempre enseñan que cuando la gente no se congregaba, no asistía a la iglesia, no sé qué, esa gente se iba para el infierno, para la quinta paila y estaban seguros. Los evangélicos si no creen en nada de eso y que tú vas a... que la mayoría de los hermanos, no decir de forma despectiva, yo también soy evangélico, no quiero decir no quiero separarme de ellos ni hablar de forma despectiva tampoco. Pero la mayoría de los hermanos entonces pensaban que no, ese hermano está para echarle, se perdió, quinto infierno. Ahí encontré una hermana incluso que me escuchó hablando, hermana del evangelio, me escuchó hablando y entendió que su hijo estaba en el reino, se había salvado. Y me escuchó hablando, pobrecita chica, esa hermana con ese tormento, ¿vale? Porque el hijo se iba a partir, que pensaba que yo estaba en el infierno, entonces ese día me escuchó hablando a mí. Y eso que ella estaba en contra mía en muchas cosas, pero yo la bendigo. Y entonces ella me escuchó hablando y me dice, me acercó, wow, sí, Persia, me dijo, fui liberada. Entonces mi hijo se salvó, claro, si aceptó al Señor se salvó, si recibió al Jesucristo en su corazón, si creyó y confesó, se salvó. No, sí, Persia, gracias, pronto. Amén, aleluya. Entonces cuando se murió mi abuela en el 83, yo puse la mano en la cabeza, las dos manos, y dije, si haga mi pobre abuela, en la quinta paila llevando fuego del bueno. Y yo digo, ¿cómo vivo yo esto? ¿Cómo vivo yo? Yo no hallaba cómo vivir, yo no vivía, hermano. Eso fueron 2 días que yo no vivía. ¿Cómo vivo yo esto? ¿Cómo vivo yo esto? Dios mío, mi pobre abuela, ¿cómo vivo yo esto? Todavía me da ganas de llorar, hermano. Yo me retorcía, ¿cómo vivo yo esto? Y le preguntaba a Dios, ¿cómo tú permitiste esto? Y tanto que sufrió esa señora, pues ella tuvo toda la vida enferma, hospitalizada. Tanto que sufrió esa señora ahora en la quinta paila. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué salvación es esta? Esto no hay ninguna salvación. Entonces sálvese quien pueda. Échenle piernas si quieren salvarse. En otras palabras, deberían de predicar así. Échenle piernas, porque si no le echan piernas, no van a ir sino para la quinta paila. Ay, Dios mío, decía yo. Entonces, en esos días, Dios me respondió rapidito. ¿Cuántos saben que eso es así? Que Dios responde rapidito, Dios ama. Yo tenía 13 años. Una de esas noches de pronto soñé que mi abuela entró por la puerta de la casa. Tenía su vestido azul con unos dibujos que ella usaba. ¿Te acuerdas de ese vestido azul? Apretadito que ella usaba con su vestido. Y entró a la casa. Cuando entró a la casa, llegó mamá. Nosotros decíamos mamá y salimos a recibirla, llegó mamá. Y todo el mundo abrazándole y mamá, ella sonreía, contenta. Entonces vengo yo y yo me la acerco y le pregunto, mamá, pero oye, yo tengo una inquietud, tú moriste, hace te enterramos en un marido. Entonces ella me abrazó y me dijo, no, hijo, no, si tú supieras, ahora es que yo estoy viva. Me desperté. Sí, después de eso me costó un viaje diario entender y quitarme la maldición de los evangélicos de encima. La maldición de los evangélicos de que todo el mundo se pierde después. Pocos días que no te prediqué rapidito, porque yo pensé como piensan todos los evangélicos. El mío se salvó. Ay, qué mantequilla. El mío sí se salvó. Ay. No, el mío aceptó al Señor a última hora, ese sí. Ay, tan romántico. Y los demás no. Ay.
Entonces le pasa como a Gigi Ávila. Tú sabes que Gigi Ávila se la pasaba, un predicador famoso, Gigi Ávila. Y él se la pasaba diciendo que usan faldas de faralao, al infierno se van allí, que usan pantalones, que una hermana con un chorro de una falda también, porque está ocultando el pecado. Y se va a ir al infierno. Y todo el mundo, lanzando a todo el mundo para el infierno, chicos, hermano Gigi Ávila. Hasta que un día le mataron a la hija de él, hija de él, descarriada, sin congregarse. El marido se endemonió, que eran cristianos los dos, el marido se endemonió y le metió 14.000 puñaladas menos 10. Tienen como 14.000, 13.900. Me metió, le marió la cara y le chaca, la despidió del mundo. Vamos a ver qué va a decir Raúl Ávila, vamos a ver qué va a decir Gigi Ávila, si la hija se perdió. Estaba descarriada, no se congregaba. Había endemoniado los dos y el marido más. Bueno, pues ya Ávila salió diciendo que no, que su hija se había salvado. Y así se había salvado. Y la tuya sí. Porque no doblegan. Sí, sí. ¿Sí? El orgullo. Después hablamos de eso. Vamos a decir llegamos. Ya que sí llegamos, vamos bien, sí vamos a llegar. La de él sí se salvó. Entonces se salvó la tuya de mi abuela también. Entonces se salvó todo el que vio a Cristo y se aceptó a Cristo como Salvador. Se salvó todo el que vio a Cristo. Amén. Congréguese o no se congregue, tengo una iglesia, no tengo una iglesia, pertenezca, no pertenezca, pentecostal, no, todo el que vio a Cristo se salvó. Pues el bulboso salvo y punto. Amén. A ver, ¿cuántos salvos hay aquí? Amén. Y si alguien duda de la salvación, entonces no estamos vendiendo algo claro aquí. Hábleme claro, bajamos a Santa María y reconsideramos el mensaje. Y empezamos a decir, bueno, hay que vender algo claro, que salga a la gente. Porque si Cristo es el Salvador, pero después tú eres que vas a tener que salvarte. Claro. Entonces no entiendo qué salvación es esa. Yo siempre le digo al Señor lo siguiente: sálvame como me salvaste en principio, sígueme salvando todo el tiempo. Eso no pela. Mira, una oración, hay varias oraciones que no pelan, esa es una de las que no pela. Cuando tú le dices, Señor, sálvame como me salvaste en principio, así como me salvaste, yo ni pensaba en ti, tú me llegaste, yo ni siquiera tú viniste, yo ni siquiera tú me diste, yo ni siquiera te llamé, tú llegaste, yo no lo merecía y tú me lo diste. Todas esas cosas cúmplela todos los días. Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria Comenten. al Señor. Ahí no hay dudas. Los comentarios valen aún más. Una cosa que deja bien claro esta parábola, hermano, es que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, es fundada por Jesucristo mismo. Amén. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién salió a sembrar? El sembrador salió a sembrar. Cristo mismo. Los seres humanos no fundan iglesias. Yo sé que hay hermanos que no, que fundado, pues en Caracas tú pasabas por un lugar. Iglesia, Dios es amor, claro, ya después hablamos de eso. Fundada por el evangelista David, no me acuerdo el apellido, muy simple. David Grimán, pero no me acuerdo el apellido. ¿No? Grimán porque ya no tiene puro voceo, pero ¿cómo es? ¿David qué? David Miranda. Oye, gracias hermano, tú eres bien chismoso, sabes pendiente de las cosas que uno habla. David Miranda, fundado por el evangelista David Miranda en el año 1840. Ahora yo quiero que haga una juramentación conmigo. Gloria al Señor, diga conmigo: Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Fundada por Jesucristo. Fundada por Jesucristo. A partir del año 30. A partir del año 3. El anaque romano. Amén. Yo estaba hablando con un hermano que decía, no, porque yo fundé la iglesia. ¿Tú fundaste la iglesia? No, sí, yo fundé la iglesia tal allá en San José. Tú fundaste una iglesia privada. Yo te hago una pregunta a ti. Cuando tú llegaste a ese pueblo, ¿no había hermanos ahí? No, sí, claro, bastante hermanos. Entonces, ¿cómo fundaste la iglesia si ya había hermanos? Entonces, no, pero es que tú fundaste una iglesia aparte. Claro. Tú fundaste una iglesia aparte porque tú no vas a llegar a la manifestación porque tienes una iglesia aparte. Yo hoy no me pelo la... Hoy no me pelo nada. Hoy no era la cena del Señor. Oye, la próxima domingo no me pelo la cena del Señor. Ven y seguro que me voy a contar aquí.
Porque voy a decir algo hoy que me dijo Dios esta mañana, que me dijo Dios en estos días. Que bueno, que no me voy a pelar más nunca la cena del Señor. Yo nunca me pelo una, pero ahora menos me la voy a pelar. Ahora sí, no, que no me la voy a pelar. Gloria al Señor. Tú llegaste a un pueblo, fundaron una iglesia, tu iglesia, porque ya la iglesia está fundada de hace más de 11 años. Número uno. Número dos, tú llegaste a un pueblo a fundar una iglesia tuya, porque ya había más hermanos. Entonces tú me dijiste que tú llegaste a ayudar a los hermanos y a los nuevos que venían, todavía él te ganó. Pero si tú me dices que viniste a fundar una iglesia, entonces tú estás reconociendo a los millones y miles de hermanos de ese pueblo que recibieron al Espíritu Santo antes que tú llegaras. Entonces, ¿de qué iglesia estás hablando tú? ¿De tu propia iglesia? De una iglesia dividida, partida en 1000 pedazos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que vio Jesucristo. ¿Qué fue lo que vio Jesucristo? No abrazó a todos sus discípulos y les dijo: en esto conoceréis que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ah, no, pero tú tienes una iglesia particular y desprecias a los hermanos que recibieron el Espíritu Santo antes que tú. Y dice que llegaste aquí y fundaste una iglesia cuando tú no habías nacido y ya habían hermanos aquí. ¡Más respeto! ¡Más respeto! Amén. ¡Más respeto! Es como que venga yo a decir que fundé la iglesia de Dios aquí en San José. Cuando me parió Laura González Zambrano, o Zambrano de González. De Zambrano González. Me cuidó, me ayudó, me enseñó al Señor. Me explicó: hijo, esto es así, es Jesucristo, es José, es David. Me enseñó todas las historias. Cuando tenía 7 años conocía todas las historias de la Biblia. Mi mamá me enseñó todas las historias. Cuando en la noche, cuando íbamos a dormir, yo proponía la historia: mamá, cuéntame la de David. Mamá, cuéntame la de Sansón. Mamá, cuéntame la de Moisés. Entonces ya estaba la iglesia. 30 años después, yo estoy ayudando a un grupo y yo fundé la iglesia de Dios aquí. Y el Señor reprenda al diablo. Y 80.000 veces me desligo de esa malicia, de esa maldad. 80.000 veces. Los hombres no fundan la iglesia de Dios. Los hombres somos colaboradores, somos obreros, somos maestros, somos arquitectos. Si quieres ser arquitecto, pues los hombres, pero nunca jamás somos fundadores. Esto la fundó el mismísimo sembrador, caballero. El mismísimo Jesucristo. Y Jesucristo mismo le explicó: el Hijo del Hombre es el sembrador. Amén. La buena semilla es la palabra del reino. La semilla que cayó junto al camino son las que recibieron pero no entendieron. Y el enemigo les robó la palabra. Los otros, los pedregales, son los que cayó la semilla pero no tenían raíz. No fueron profundos, no pudieron hacer fuerza ni tiempo para que esa raíz, para que esa semilla creciera y ¡pum! Se ahogó, se murió. La semilla que cayó en espinos son los afanes, las riquezas, las preocupaciones del mundo los ahogaron. Y la semilla no pudo dar fruto. Quiere decir que la semilla necesita un corazón. La semilla necesita un corazón puro. Yo no sé cuánto está aquí del puro corazón. Por eso es que Jesús había explicado en Mateo capítulo 5, Jesús lo había explicado cuando habló del corazón, cuando dijo: los puros de corazón, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Corazón sin ambigüedad, un corazón puro que solamente está viendo a Dios. Hace un momento Él está diciendo que nosotros no vemos ni a derecha ni a izquierda, vemos la palabra. No que venga cada apóstol, que no vemos la palabra. No que venga cada apóstol, que vamos a reconveniente. No, yo no recombino punto de nadie con nadie, yo veo la palabra. Nosotros vemos la única forma en que el reino de los cielos crezca en ti es que tú tengas un corazón puro y no olvides del reino de los cielos. ¿Qué es la iglesia? Mira, bueno, pero que todo el mundo está en la iglesia. No tiene iglesia. Una persona que diga que fundó una iglesia no está en una iglesia. En la iglesia de Dios no está. Y si no se atreviera a decir una cosa que ni siquiera los apóstoles dijeron. Me puse a discutir con la IA. Estoy que me gano a la IA. La inteligencia artificial. Y que me la gano. La inteligencia artificial, la jugla, y me lo voy a ganar para el Señor. Yo ya los reventé, los golpeé. Porque le pregunté a la IA,
¿en qué parte de la Biblia jamás dice que los apóstoles fundaban las iglesias? Y ella me contestó, no dice que fundaba, pero entendimos y toda la iglesia ha entendido de que ellos predicaban y por eso se fundaban las iglesias. Volví a preguntarle, pero dice que la fundaban, no. Entonces le volví a replicar, ¿será que cuando ellos predicaban aparecían las iglesias? Entonces me dijo, exactamente. Entonces le dije, entonces eso no es lo mismo. Entonces la IA me dijo, bueno, no es que no es lo mismo, total que me dejó en visto. La IA me dejó en visto. A la tercera pregunta que le hice al Google me dejó en visto. Ahí me dejó en visto, azul, aló. Y reventé a la IA porque no hay nadie que pueda con la sabiduría de Dios. La palabra es la palabra. Ellos predicaban y Dios fundaba las iglesias. Usted va con 10 obreros a trabajar en un campo y siembra topocho. Y cuando usted los topochos, los obreros no le van a decir que los topochos son de usted. Los obreros no van a decir los topochos son míos porque yo sembré. Usted los contrató. El fundador es usted. Jesús contrató obreros. Amén. Y siguió siendo el fundador. Porque sin su espíritu no había nada. El espíritu es el capital. Aleluya. ¿Quién es el dueño? ¿No es el que pone el capital? Claro. ¿Qué es lo que hacen los tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo voy a explicar. El Padre planifica. El Hijo propone. El Hijo Hereda. crea y hereda. Y el Espíritu Santo pone el capital. Él financia, pone la fuerza. ¿Quién pone el Espíritu Santo? El apóstol David Zambrano pone el Espíritu Santo. ¿Quién pone el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos en Mileto? Cuando se reunió con los obispos en Mileto, antes de despedirse cuando iba para Roma, para Jerusalén, perdón. Eso es el capítulo 22 de Hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Pablo a los ancianos? Cuando les encomendó a los hermanos, cuando les encomendó a la iglesia, ¿qué fue lo que le dijo? Que la cuidaran. Y explicó la iglesia que Cristo compró con su sangre y los puso para que las cuidaran, que estuvieran claros que no era de ellos y que alguien puso un capital. Todos los que quieren respetar a Dios deberían entender que la iglesia de Dios la sembró Dios mismo, que la iglesia de Dios la fundó Dios mismo, que los hombres no fundan la iglesia de Dios. Es una maldición del diablo. Jamás, en ninguna parte, y mucho menos ahorita, ni siquiera al principio, mucho menos ahorita. Y después que hemos nacido nosotros después de 80 años de evangelio, después de miles, cientos de años del evangelio, miles de años del evangelio, se apareció yo como un cara muy joya, y que fundé aquí en San José. Es lo que antes yo decía, no, yo soy apóstol, yo fundo una iglesia, por favor, ya está fundando yo. Yo he hecho predicar y han aparecido iglesias. La iglesia la funda Dios mismo. Pero una vez que Jesús habló de la parábola, vamos a ver 3 parábolas solamente hoy y ya me quedan solamente unos minutos. Pero sí vamos a llegar, de que llegamos. No sé, amén. Gracias, aleluya. Jesús presentó la segunda parábola. Y la segunda parábola que Jesús presentó empezó a mostrar la seria complicación que iba a tener el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús dijo, mire, prepárense porque serias complicaciones va a tener el reino de los cielos. Serias complicaciones, terribles complicaciones va a tener el reino. ¿Cuántos saben cuál es el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? Ok, serias complicaciones va a tener el reino de los cielos. Y les presentó otra parábola diciendo, verso 24, el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres,
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Dónde la sembró? Entre el trigo. Y se fue. Cuando brotó la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron entonces los esclavos del dueño de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los esclavos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Él le dijo: no sea que recogiendo la cizaña, recogiendo la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ya conmigo, serias complicaciones. Un descuido, un sueño, un descuido de los primeros obreros. ¿De quién? Aquí cuando dice que los hombres durmieron, aquí dice que vino el sembrador, que es el Señor. ¿Quién es el sembrador? Y sembró el trigo en su campo. Pero entonces dice que los hombres se durmieron, los obreros. Hay un descuido. Claro, obviamente, hubo un descuido. Estos hombres debían haber sido los primeros apóstoles, los primeros discípulos, incluyendo a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Un descuido, se descuidaron, se durmieron. ¡Pum! Y apareció el enemigo, caballero. El enemigo del reino de los cielos. Y puso cizaña entre el trigo, caballero. Entre el trigo, y entonces le metió cizaña. Cizaña es una planta que en su apariencia es igualito al trigo. La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo. Dicen los que saben de eso. Yo nunca he visto una cizaña, honestamente, y un trigo tampoco. He visto algunos recortes. La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo. La única diferencia es el fruto. Cuando la cizaña da fruto, es un fruto hediondo, negro, dice, mientras que el trigo, usted sabe que es un fruto maravilloso, plateado, alimento poderoso. Los apóstoles o los primeros discípulos tuvieron que haber, claro, ellos se descuidaron. Tiene que haber habido un descuido. Eso empezando la iglesia, el reino de los cielos. Y eso dio origen a la cristiandad. Se formó la cristiandad. Dios no vino a establecer una cristiandad o un cristianismo. Dios vino a establecer una iglesia que se llama, que Pablo la llama el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de la cristiandad o del cristianismo, estamos hablando de algo anormal. No es lo que Dios vino a hacer. Dios no vino a levantar un cristianismo, Dios vino a levantar una iglesia. Dios fue una iglesia, que es el reino de los cielos. El enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Lo sembró ahí mezclado con el trigo y se formó una cristiandad. Caballero, el problema con la cristiandad es que como todos son cristianos, el problema con la cristiandad es que tú no tienes poder para discernir cuáles son los que son de Dios y cuáles son los que no son de Dios. ¿Me está siguiendo? En estos días yo estaba viendo un TikTok porque está de moda. Están pasando un programa, no sé si usted lo ha visto, usted que ve bastante cosas. Están pasando un programa de una entrevista que le hicieron al pastor Dante Gebel. Creo que es pastor que le dicen, o apóstol, no sé. Hay una entrevista que le hacen a Dante Gebel y lo desnudan allí, porque le hacen preguntas bien fuertes y él respondió, pues, de su sinceridad. Esos son tipos que están muy consagrados, ¿me entiendes? Ya no les interesa muchas cosas. Están muy consagrados y reconocidos y saben que tienen gente. Gloria al Señor. ¿Saben que tienen gente? Tienen su gente. Entonces le preguntan, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio? No sé si la vio. ¿Quién la vieron? Le preguntan, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario? ¿Usted está de acuerdo
o el matrimonio de un sexo o algo así. Entonces él responde, voy a parafrasear un poquito, y él responde, sí, claro. Entonces dice, Dios nos hizo a todos y nos hizo de diferentes formas. Antes, claro, está respondiendo de su estómago, él no tiene nada que ver con la Biblia, está respondiendo de su estómago porque ellos son así. Ellos hablan de su estómago, de lo que ellos piensan, ellos no hablan de la Biblia. Entonces, rápidamente la persona que pone el video sale haciendo un comentario, este tipo sale haciendo un comentario, este hombre, dice el que está haciendo el TikTok, que está haciendo la publicación, dice, este hombre no es cristiano. Este hombre no es cristiano. Entonces él dice, este hombre es más, no se le puede llamar ni siquiera hijo de Dios, este no es un hijo de Dios. ¿Qué te parece? Explíquese, apóstol David Zambrano, usted diga, explíquese. No nos autorizó a sacar a nadie. No estamos autorizados para sacar a nadie de ningún lado. Y mucho menos decir que no es hijo de Dios. Este sí es pasado, ¿verdad? No estás de acuerdo, yo tampoco con lo que él dice. Tienes tu idea contra el hermano, yo también la tengo, pero no estamos calificados para sacar a ningún hermano en ningún lado. Eso tiene que dejárselo al Señor. Y forman parte de la cristiandad. Si son cizañas, son trigo, no lo diferenciamos nosotros, no tenemos ese poder para hacerlo. No sé si alguien me está siguiendo. ¿Acaso que nosotros escarbamos el corazón, lo descubrimos, lo desmenuzamos? Sabemos el amor del Padre contra ese hermano, sabemos si este hermano se va a arrepentir más adelante, no sabemos nada. Como un loco. Yo creo que él estaba peor que Dante Heaven. A mí Dante Heaven está bien equivocado, pero el que él puso la publicación está mucho peor. Es más, para mi opinión, los dos desconocen la palabra. Yo creo que Dante Heaven quiso decir fue que, bueno, que él no iba a cambiar el mundo y que le dieran su ofrenda. Él diría, esa comunidad gay de Estados Unidos tiene de plata, a mí me dan millones. No me meto en eso. Creo que eso fue lo que él quiso decir. Porque por la plata baila el mono. Ellos bailan es por la plata, hermano, y no hay dónde coger. Pero el otro está peor, el otro dijo que Dante Heaven no era ni siquiera hijo de Dios. ¿Cómo tú vas a venir a arrancar una cizaña? ¿Cómo tú vas a venir a arrancar una cosa? No, que si eso es cizaña, eso es cizaña, pero que sabes vos, Ya Dios habló, dijo que no sabíamos. ¿Qué sabes vos? Deja que la palabra lo juzgue. Si quieres hacer juicio, recita la palabra y deja que la palabra juzgue, pero tú no. Amén. Nosotros no diferenciamos en los hermanos, no tenemos ese poder. Tenemos que esperar la venida del Señor. Cuando venga el Señor, entonces Él va a apartar la cizaña del trigo, el trigo de la cizaña, y va a mandar a cada cual para donde tiene que ir. Entonces me Nicodemo, tentándome, llegan como llegan cuando llegan a Jesús, tentadores, hermanos tentadores. Y me vi que el obispo, el tal obispo Macedo. Y yo, pero no sé nada de eso, hermano. No sé nada de eso. ¿Qué opina todo el obispo Macedo? Yo no conozco ese hermano. Vive en una quinta, yo no sé cuántos $1000. Eso dicen de mí. Así dicen de mí. Yo he escuchado los comentarios. David Zambrano, ese es un bandido. Yo así he escuchado que hablan de mí. Yo no puedo llevarme porque hablen de un hermano, porque así hablan de ti también. Pero entonces ese obispo Macedo, yo creo que esa gente son del diablo. Hermano, perdón. Yo no sé si tú eres. Yo no te lo dejaré que llegue el tiempo en la siega. Déjala que ve que Él te va a recoger la cosecha. Apocalipsis capítulo 14. El ángel le dice al que está sentado en la nube, mete tu hoz. Apocalipsis capítulo 14, verso 14. El ángel le dice, mete tu hoz.
porque la hora de segar ha llegado. No espera que llegue ese día, que venga el segador con los segadores y él diga: vos sos, vos no sos, vos sos, vos no sos. Mientras tanto, dile que está a tu lado: saca la viga de tu ojo, a ver si puede, porque ya lo tuyo ya es operación. Pues me llevan a un hospital y te dicen: mire, esa es operación, eso es quirúrgica, ambulatorio. ¿Qué dice cuando es sencilla? Eso es ambulatorio, pero traiga su gasa, traiga, porque tú sabes que ahí no hay nada. A ver lo que sea hijo de un concejal, después hablamos de eso. Traiga su gasa, traiga su agua oxigenada, traiga su alcohol, traiga el doctor si quiere, porque no hay doctor a veces. No, ahora sí hay. Tráigase al doctor. Se da un blitz porque es ambulatorio, usted tiene una pica en el ojo. Lo más bravo fue que lo sorprendimos sacando una pajita en el ojo del hermano. Sacándolo. Oye, usted mínimo es brujo. Pero no lo vamos a juzgar, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a juzgar. Se lo vamos a dejar al segador. Dígale que está ahí, viene el segador. Yo después que supe lo de la viga, yo me preocupé. Yo ando de madrugada orándole: Señor, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame. Venga, hermano mío, ¿por qué le dice tanto a Dios que te salve? Porque vio a esos hermanos tan perdidos. Entonces, ¿cómo estaré yo? Sembró cizaña, se descuidaron. Los apóstoles se descuidaron. Cuando tú lees toda la Biblia te das cuenta. Por ejemplo, cuando tú lees, para explicarme bien. Cuando tú lees la tercera epístola de Juan escribe 3 cartas. Cuando tú lees la tercera carta de Juan, creo que es la tercera, ahí ustedes lo que me van ayudando. Es la tercera que cuando Juan escribe a Gallo. Es la tercera, ¿no, Esteban? Que cuando Juan escribe a Gallo. Juan escribe a Gallo porque en la iglesia hay un anciano que se llamaba Demetrio, ¿no? El anciano se llamaba Diótrefes, Demetrio era el mensajero. Hay un anciano que se llamaba Diótrefes. ¿Cómo? Diótrefes. Ese mismo. No le vaya a poner ese nombre a un hijo suyo. Son buenos para agarrar nombres sin investigar. Diótrefes, así se va a llamar. Diótrefes David. Se cree que el David lo va a santificar. Tres nombres, pero está uno con 3 nombres. ¿Dónde está el cabezón ese? Marco Aureliano Lucas. Le pusieron 3 nombres de Dios para que dijeran: si no lo agarra uno, lo agarra el otro o el tercero, para algún nombre eso lo va a salvar. Juan escribe a Gallo porque Diótrefes, siendo anciano, se había rebelado contra la autoridad apostólica y no aceptaba a los mensajeros que venían de parte de los apóstoles, especialmente el apóstol Juan. Es más, Diótrefes se había apoderado de la ciudad, de la ciudad como monarca, de la ciudad como pastor, ¿cómo llaman ellos? ¿Cómo que llaman ellos? Pastor principal. Oye, Diótrefes. Cuando te dicen no, que el pastor principal de allá es fulano, ese es un Diótrefes. Es un Diótrefes porque la iglesia no tiene pastores principales. La iglesia tiene mensajeros y tiene ancianos, profetas y maestros. Entonces viene Diótrefes y se había encargado como líder de la iglesia, se había apoderado como líder. Y Diótrefes estaba mandando ahí, era un verdugo. Y cuando Diótrefes le cerró la puerta a los maestros que venían de parte de los apóstoles, y dijo: aquí no recibimos gente que venga de parte de Juan, y si alguien lo recibe lo voy a expulsar de la iglesia. Y todo el mundo asustado. Por ahí vino fulano de parte de Juan, pero nadie lo puede recibir porque Diótrefes dio la orden que si lo recibíamos lo iba a botar de la iglesia. Entonces Juan toma la tarea de escribirle a Gallo, que es otro anciano en esa ciudad, para decirle: mira, no haga lo que él hace. Ahora, el asunto mío, la pregunta del millón es esta: Diótrefes. El nombre Diótrefes es un nombre pagano. Diótrefes es un nombre, no me acuerdo qué significaba el nombre Diótrefes, pero es así como que el dios Zeus, es un nombre pagano. ¿Cómo? Nutrido por Zeus. Gracias, José. Pero bueno, ve que en la iglesia tiene que haber maestros y profetas.
¿Ves? Iglesia hay maestro y profeta y todo estamos bien. Pero con un pastor principal estamos muertos. Pero si hay maestro y profeta podemos llegar a la verdad. No, amén o sea amén. Gloria al Señor. Mire, esta mañana Ali me dio una receta para mi salud perfecta. Ahora José me dijo el nombre del significado de Dios perfecto. Somos todos para uno y uno para todos. Aquí no hay un Dante Heaven ni un monstruo de eso, ni un Diótrefe. Gloria al Señor. Tenía un nombre pagano. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a ser anciano? Porque los ancianos lo ponían los apóstoles. ¿Cómo llegó a ser anciano? Ni siquiera se había cambiado el nombre. Es como que una persona venga para acá y ¿sabe cómo se va a llamar? Se llama el anticristo. Viene para acá. Entonces me llamo el anticristo y me voy a congregar aquí. Ah, bueno, sí, ahora este pastor. Bueno, con nosotros el anticristo que va a predicar esta mañana. Ay, por favor. Lo primero que le vamos a decir es cambiese el nombre. No, amén o sea amén. Cambiese el nombre, cambiese el nombre. No sé cómo va a ser, cambiese el nombre. Aquí hay una administración del no sé qué, del SAI. No. Ahí ve a ver cómo hace y cambiese el nombre. Los hermanos que llegaban a la iglesia se cambiaban el nombre por eso, porque tenían nombre pagano y se les cambiaba el nombre. Dios mismo le cambió el nombre a personas allí. Tú eres Pedro, tú eres, porque era el deber ser. Ahora, ¿por qué Diótrefe no se había cambiado el nombre? Seguía con un nombre pagano y era el anciano, según él, principal de la iglesia. Había habido un descuido. El descuido de los apóstoles fue que se colaron líderes que no estaban en el orden. Y claro, llegaron a tener lugares de autoridad y eran unos mundanos completos. Eso fue lo que explicó Jesús cuando dijo, se van a dormir y el enemigo va a meter cizañas. Cizañas son personas. Falsos maestros, falsos constituyentes, dice ahí. Falsos constituyentes. Gente que va a meter una constitución falsa, diferente a la constitución que ya Jesús había dictado. ¿Alguien me está siguiendo? Ya Jesús había dictado la constitución. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Metió gente con una falsa constitución. ¿Valiéndose de qué? Del descuido de los apóstoles. ¿Dónde los apóstoles se descuidaron? Se les coló gente. Se les coló gente. Se les coló gente. Pero es que, fíjense, la única forma que una persona en la iglesia de Dios, por ejemplo, nosotros como apóstoles, nosotros medimos a la iglesia, medimos a los hermanos por el conocimiento espiritual. Nosotros no podemos permitir que una persona que no crezca en su conocimiento espiritual alcance peldaños en la iglesia de Dios. Porque si no tiene conocimiento espiritual, quiere decir que está ciego. Entonces vamos a suponer que la persona, no, pero el tipo es un toro, el tipo es tremendo líder. Mire, ese tipo incluso fue para el barrio nuevo y se trajo 40 personas a congregarse del barrio nuevo. Los arrastró, lo monté en su autobús, tiene plata. Y el tipo como si fuera poco. Ese tipo es administrador, ¿oíste? Ese tipo es muy valioso. ¿Valio qué? Es muy valioso. Aquí no tienen valor. Aquí tienen valor los que tienen conocimiento de Dios. Porque este reino es celestial, es el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué usted cree que yo los pongo a profetizar? Ahora sí se me va a ir el yoyo. ¿Saber si están entendiendo o no? ¿Y por qué quiero saber si están entendiendo o no? Porque a la hora de dar responsabilidades hay que dárselas al que entendió. El que entiende es el que va a tener las responsabilidades. No, que apóstol, yo le cargo el bolso. No, que apóstol, tome el agua. No, que apóstol, no, que apóstol, no. Yo con mi apóstol, no, mire, patria, apóstol o muerte. Yo con mi apóstol, yo soy firme. Venga. Entonces a la hora de explicar la palabra y 2 más 2, oye, no sé, Dios. ¿Usted cree que Jesús ese día reprendió a Marta? ¿Quién fue reprendió? ¿A Marta o a María? A Marta. Marta. ¿Dónde está Marta, chica? Marta. Afanada, Marta, estás con todo. Afanada. Pero María cogió la mejor parte.
la cual no le será quitada. No te equivoques con el reino. Sí necesitamos servidores, sí necesitamos todo, pero esta es la mejor parte. María escogió la mejor parte y María te está recibiéndola. Entonces yo me tocó predicar en Río Chico, ¿no? Ayer, ayudar a los hermanos allá en la iglesia. Entonces tú sabes, los hermanos, está empezando el servicio y me van a disculpar los hermanos, eso me están viendo por las redes, el hermano que me están viendo, no, eso no me están viendo, están en su culto ahí. Y el profeta Domingo le hace un culto multifacético, multidimensional, multiétnico, Pluricultural. y pluricultural. Eso que lo estoy diciendo porque quise decir que era bastante largo. Entonces yo estoy sentado, empiezan a cantar y están cantando y eso. Me dicen, ¿usted dice cuándo va a pasar? Sí, ya voy a pasar. Voy a pasar porque yo pasar temprano porque le vamos a dar duro hoy, le vamos a dar duro. Quiero pasar temprano. Entonces, los hermanos, cuando yo dije así que voy a pasar, pasan los hermanos al lado mío con una olla. Y cuando veo la olla tenía verdura. Y la verdura estaba sin pelar. Ahí había llamas, los ñames enteritos, como que la acaban de sacar del monte. Yo los llamo acá a la hermana Lidia, ven. Ustedes van a cocinar mientras yo estoy predicando. Bueno, nosotros estamos cruditos y tú sabes que vamos a... Usted va a cocinar mientras yo estoy predicando. Bueno, pues no iremos a comer, hermana. No iremos a comer. Yo predico y quiero todo el mundo sentado aquí, hasta el perro. Aquí sentado el gato, el perro, todo el mundo. Todo el mundo. Así que los ratones, tráigalos para acá también a escuchar la palabra de Dios. No, amén o sea amén. Todo el mundo. Y nadie dice, no, que estoy lanzando, por favor. Entonces terminó el culto como a las 2:30 y entonces la gente pelando ya, apóstol, ahora que vamos a empezar así. Amén, gloria a Dios. Yo sudadito, ¿no? Ya yo cumplí. Yo voy a esperar mi sopa, le dije. No me voy de aquí sin esa sopa porque yo hice mi almuerzo. Pelaron su sopa con calma. Salí de ahí como a las 5 de la tarde. Así que dile que de tu lado, vos querés crecer, vos querés que te reconozcan, vos querés que tenés lugar en la iglesia de Dios, vos querés. Entonces aprende la palabra, porque aquí empezamos en la palabra, y aquí seguimos en la palabra, aquí finalizaremos en la palabra, aquí terminamos en la palabra. Aquí tenemos un solo dicho, aquí con la palabra, sin la palabra. Voy a pelar uñas. Metió falsos constituyentes. Estos falsos constituyentes, voy a seguir, me quedan 2 minutos, ya, tranquilo que no le voy a robar su hora, yo sé que usted va para la playa. Converso. Yo predicaré a una hermana, yo sé que va para la playa, y ella pensó que yo estaba hablando en el espíritu, y era que tenía el traje de baño y se le veía por aquí. Así que estaba apurado porque va para la playa, y se veía por aquí la telita. Mundana del diablo. No, perdón, uno no puede decir nada de eso. Falsos constituyentes. Se introdujeron. ¿Cuál es el problema con los falsos constituyentes? Yo te haré una constitución falsa. ¿Cuál es el grave problema más grave de los falsos constituyentes? Ellos tienen la apariencia. ¿Ahora sí me entendió? ¿Por qué le expliqué al principio la de la apariencia? Para llegar aquí, porque ellos tienen ¿qué? Pues son cizañas, tienen la apariencia. Entonces hacen un culto espectacular. Muchachos, hacen un culto. Hacen un culto. No hace mucho yo vi el culto que. No hace mucho hicieron unos cultos. Hacen unos cultos. No, tranquilo, más. Tranquilo ahí. Yo digo por cariño. Hacen unos cultos que no, muchachos. Y danzan. Y entonces dicen, esa es la gloria que hay ahí, pura apariencia. Que se confunda la apariencia de lo mismo que la realidad. Y mucho menos la manifestación. La apariencia no tiene nada que ver ni con la manifestación ni con la realidad. Puede continuar con la apariencia sin tener la realidad. Acuérdense que el reino de los cielos tiene 3 aspectos. Y aquí habla de constituyentes falsos que tienen la apariencia. Entonces hay muchos elementos y muchas personas en la cristiandad que tienen la apariencia. Ofrendan, oran y ayunan. Y hasta nos ganan a nosotros ayunando. Nos ganas ayunando. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan?
Y nosotros y los fariseos ayunamos, y los discípulos tuyos no ayunan. Y nosotros y los fariseos ayunamos, nos ganan ayunando. Hasta nos ganan ayunando. Tienen una súper falsa apariencia. Lo más bravo del caso es que Dios no nos mandó a... Ahora que usted no va por ahí, ¿no? Y los saludos hermanos de otra parte. No, yo no ando con apariencia. Yo los hermanos genuinos. Pero que tú no sabes cuáles son los genuinos. Tú tienes que abrazar a todo el mundo y recibir a los débiles en la fe, como dice la Biblia. A los pusilámines, a los menos, a los de la fe, a todos tienes que recibirlo a todos. Tú no sabes quién es quién. Sí, bueno, es buena pregunta, porque Juan no mandó a Diótrefe para el infierno. Juan dijo, fue cuando yo vaya, vamos a hablar cara a cara para decir verdad que él es malandro. Lea bien la carta para que vea. Juan dijo, y cuando yo vaya, vamos a hablar cara a cara. Falsos constituyentes. Tienen la apariencia. Tremendo culto. Carecen de la realidad. No tienen la realidad. Por eso es que cuando tú sabes que un grupo carece, empezó a bajar la realidad. Un grupo cristiano o un grupo que llamamos la cristiandad empieza a bajar la calidad, empieza a bajar la realidad. Ellos se pierden de la palabra, se pierden de la palabra. Entonces hoy en día los hermanos van para esos grupos a recibir una palabra. ¿Y tú sabes qué palabra van a recibir? Una palabra de cómo ser más rico, una palabra de cómo ser más líderes, una palabra de cómo ser más valiente, una palabra de cómo ser más fuerte, una palabra de eso es lo que van a recibir. Véanlo por TikTok, ellos no tienen que ir para esos lugares. Véanlo ahora por las redes para que ustedes vean. Así como Sansón, así sos tú como Sansón. Como un águila, así como un águila. Y Dios te va a colmar de plata porque porque tú sembraste en la buena tierra que soy yo. De paso, cambiaron la Biblia. Los pastores dicen que son una buena tierra. Es decir, la gente siembra en ellos. Cambiaron la Biblia. No son falsos constituyentes. Entonces los pastores se presentan como unos patriarcas. Que traigan plata al alfolí. Porque si ustedes traen plata, yo los voy a bendecir. Los bendigo. Cambiaron la Biblia. Porque esas no son prácticas del Nuevo Testamento. De la iglesia de Dios. Falsos constituyentes, tienen la apariencia. Mira, yo estando en Colombia, en Cartagena, entonces fui por un centro comercial que estaba en el centro, por ahí donde yo estaba. Y me acuerdo que el centro comercial se presentaron unos hermanos ahí a cantar. Se presentaron unos hermanos ahí a hacer un culto. Era como un pasillo así al aire libre, pero bien bonito, los hermanos estaban bien equipados. Tenían luces, buenos equipos en todo sentido. Equipos son técnicos y humanos. Unos cantantes, unos adoradores. Bien buenos. Y empezaron su parranda. Bien sabroso. Unos cantos espirituales, esos viejitos y bien buenos. Sazonados, caballero. Muy brincados. Yo me acerqué y dije, oye, estos son míos, ¿vale? Yo dije, oye, estos son míos, voy a hacer una fiestica. Me acerqué. Entonces me abrieron una puerta ahí, porque tenían como un asiento ahí. Me abrieron una puerta, paz, hermano, Dios lo bendiga. Y me senté. Después al rato vi que tenían así como un crucifijo. Está mal aquí. Entonces después vi que era una virgen. Después supe que eran católicos. De haber sido eso que llaman, ¿cómo? Carismáticos. Yo no tengo ninguna fobia católica. Porque yo tengo una fobia contra el diablo. Bien clara y bien marcada. Nadie me va a convencer de lo contrario. Pero no me voy a quedar en un culto católico, por favor. Increíble. Ya demasiado hice con jalarme al cura de San José un año ahí en la plaza. Y me tiraba a punta. Porque yo le escuché. ¡Odian a María! Yo estaba sentado ahí al frente, porque yo vivía ahí al frente. Odian a María, porque saben que María es la parte fundamental de la iglesia. Y me lo gritaba durísimo. Y yo le dije, no, y yo pedí ganas de hacer para decirle, nos vemos en la calle, nos vamos a ver en la calle. Tú ahí eres muy apretado, te la tiras de bravo cuando estás entre tu broma, pero nos vemos en la calle.
Pero que él le cuide la cometa también. Yo le iba a trabajar con Jack. Le digo, mantenerla afuera. Un día salí una mañana, salí con Luisana. Luisana no estaba embarazada, todavía no se ve embarazada todavía, porque Luisana para embarazarse, y Luisana para como que le pagan para embarazarse. Cualquiera que le ve eso dice, no, el apóstol mínimo debe estar pagándole un bono especial. Porque a mí en coro me pagaron un bono pagaron, ¿usted cree que salió un bono y que un bono de parto? Claro, a mí me pagaron ese bono en coro. Yo me inscribí enseguida y me pagaron ese bono. Yo no iba a saber que Luisana iba a tener embarazada todo el año, todos los 6 meses del año. Si hubiera sabido eso, yo me quedé, póngame ahí de por vida. Pero en ese ratico Luisana no estaba embarazada, en ese momentico no estaba embarazada. Sino que tú sabes cómo es ella, ¿ya? Son terribles. Yo siempre le digo, esa gente del delirio son terribles. Yo siempre la veo y le digo, mire, tú eres el delirio, esa gente así son terribles. Entonces el cura, chico, yo lo estoy cazando de la ventana. El tipo iba a meterse en la capilla y no se estaba viendo el Luisana, y entonces en la capilla y yo le digo, muchacho, mira el hueco, está viendo mujer ajena y mira el hueco de la broma, de donde vas a entrar. Y se abrió y yo le dije, buenos días. Si no tienes contingencia, no te metas a pura. Así ya tú viste que tienes contingencia, que aguantas la pela, métete a lo que te dé la gana. ¿Aló? Como dice el dicho que se metió al Redentor, que muera crucificado. No quieres morir crucificado, porque te metes al Redentor. Tienen la apariencia, estoy terminando. Tienen la apariencia. Pueden tener la apariencia. Van a perder la realidad. Tú sabes que pierden la realidad cuando empiezan a perder la palabra. Tú sabes que pierden la palabra cuando empiezan a inventar mensajes. Por ejemplo, esos hermanos, la mayoría de la cristiandad, no pueden leer un texto y predicar un mensaje. La mayoría de la cristiandad, por lo menos el 99%, ellos no pueden leer un texto y predicar un mensaje como hacemos nosotros. Ellos inventan un mensaje sobre un texto. Es diferente, ¿me entiendes? Por ejemplo, un hermano, ¿tú sabes un hermano? Y le hablé con calma. Hizo su propio análisis de Mateo 13. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Me dijo, mira bien Mateo 13, apóstol. Mateo 13 habla de dinero. Y me explicó, el sembrador salió a sembrar dinero. Y sembró trigo, plata. Y donde sembró cizaña, perdió, subió en la bolsa. Pero encontró un terreno contigo, divisa. Y después hay una pena convertible, divisa convertible, euro, dólar. Entonces los bandidos eso, pero que el Señor los ayude. Se paran en un púlpito a decir, a predicar esos mensajes. Porque ya perdieron la realidad. La realidad es Cristo. Cristo es la palabra. Si no tiene a Cristo, no puede tener la palabra, porque Cristo y la palabra son la misma cosa. Amén. ¿Sí o no? Se fue. Usted va a venir un día para acá y va a decir, hoy el mensaje, el apóstol tiene un mensaje hoy, se llama, hoy voy a predicar un mensaje grandísimo, poderoso, se llama finanzas turbulentas, pero final acaudalado. Y todos los hermanos, principalmente los líderes, y yo no me pierdo ese mensaje. ¿Cómo que se llama el mensaje? Se llama finanzas turbulentas, pero final acaudalado, muchacho. Ahí lo que va a haber es liberación. Liberación financiera. Expansión. Territorio.
A eso le llaman reino. Y le llaman reino a eso. Y entonces tú le dices a los hermanos, pero es que nosotros somos trigo. Nosotros somos trigo. Va trigo, quítese esa mentalidad de trigo. ¿Quién le metió a usted esa mentalidad de trigo? Eso lo dice la Biblia. ¿Cuál Biblia? Usted leyó mal. Quítese esa mentalidad de trigo. Nosotros somos trigo, nosotros somos cabeza y no cola. Quiero una buena pose para no me la Biblia. No, pero es que nosotros somos trigo, hermano, en un campo. Nosotros somos trigo que el Señor sembró para nosotros. No, ¿cuál trigo? Nosotros somos los aeroplanos. Nosotros volamos y nosotros inyectamos fertilizante al trigo. Y nosotros no volamos mamá, no, nosotros volamos porque Dios nos hizo grandes. Nosotros somos Mitsubishi. Hermano, nosotros somos trigo, nosotros vinimos a esta tierra a dar fruto y morir. Cuando nosotros nos quitan el fruto, morimos. Ah, tú vas a morir, pero yo vine a decirte una palabra de Jehová esta noche. No morirás, sino que vivirás. Entonces sacan la palabra del contexto. Porque así dicho el Señor sobre ti. Nadie me dieron esa profecía a mí. No se cerrarán tus ojos hasta que hayas visto la gloria. Tú quedas confundido porque tú dices, ¿somos trigo o somos qué? ¿Qué gloria habla este? Entonces los hermanos Chucho, Jacinto y José, que son la mayoría de la iglesia, salen, yo no sé por qué salen contentos esa iglesia. Salen contentos, como decía ellos, salen contentos y todo. ¿Lo que te va a contentar a ti un mensaje que está hablando de aeroplano cuando tú eres una pobre cucaracha? Yo no soy ninguna cucaracha, ya el pastor dijo, yo soy, bueno, piensa lo que a ti te dé la gana. Porque tú eres de las personas que el enemigo robó la semilla. No entendiste. Nosotros somos trigo. Nosotros somos trigo. Nuestra mentalidad tiene que ser de trigo. Nosotros fuimos plantados en esta tierra para traer satisfacción al que nos sembró. Amén. Nosotros no tenemos satisfacción en nosotros mismos. Nosotros damos satisfacción al que nos sembró. No te equivoques, no al ladrón, al que nos sembró. Falsos constituyentes crearon un mensaje, falsos constituyentes hicieron otro evangelio. No es posible que un hermano venga a la iglesia, o se reúna con un grupo de hermanos y se ponga a hablar, por ejemplo, se ponga a hablar de las riquezas. Ahí apareció uno antier, yo lo vi por TikTok. Entonces te envidian porque tú tienes lo que ellos no tienen, porque tú has logrado cosas, porque Dios te ha bendecido y porque tú tienes, y Dios te bendijo salvajemente, porque tú tienes plata, entonces te envidian. Por eso, entonces tú dices, bueno, entonces ese es otro evangelio, porque el evangelio de Cristo dice bien claro que no se puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. El evangelio de Cristo dice bien claro en Colosenses que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra. El evangelio de Dios dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán como añadidura. Entonces, ¿cuál evangelio voy a seguir? ¿El de ellos o el de la Biblia? Ya. Gracias, saboteador. Ven acá tu broma, ven. Mi David. Póngase sobre su pie un momentito, porque esto se va a parar. Yo pensaba que íbamos a llegar a la otra parábola, pero no vamos a llegar. A la próxima parábola pasamos la siguiente semana. Falsos constituyentes. Caramba. Dios te bendiga.
Que es una fiesta de príncipes y princesas, porque se volvió un camión. Príncipes y princesas del Señor, aleluya. Y toda nuestra fuerza, y todo nuestro ejército, y todo tiene que estar puesto en que esos príncipes y esas princesas gobiernen con Cristo en el reino venidero. Aleluya. Mira, Bandi Berkabasai. Serena Mao. Serena Mao, Kima. Mantente trigo, a ti no te sembró el diablo, mantente trigo. Mantente trigo. A ti no te fundó el diablo, mantente trigo. No pelees con la cizaña, déjalo quieto. Déjalo quieto. Ámalos, porque tú no sabes quiénes son, ni cuál relación tiene Dios con ellos en su corazón. Ámalos. Yo digo, ámalos, cuidado. Pero mantente trigo, hermano, mantente trigo. Mantente en humildad. Deja que Dios sea tu sustentador, tu riego, tu ayuda, tu agua, tu alimento, tu vida. Deja que Dios sea tu vida. Aleluya. Aleluya. Mantente trigo. Te voy a decir mantente trigo porque en la próxima parábola muestra que hay hermanos que no se mantuvieron trigo, sino que se volvieron un árbol. Mantente trigo, porque hay trigo que se desesperaron y dejaron de ser trigo y se convirtieron en un árbol. Está en la próxima parábola, léalo en su casa. La hortaliza se volvió un árbol. Mantente hortaliza. Yo sé que hortaliza eres débil, porque hortaliza no vive mucho. Yo creo que la hortaliza que vive más vive un año. Los árboles viven miles de años. Hay árboles que viven hasta 4.000, 5.000 años. Eso es lo que tú quieres, un árbol. No, mantente hortaliza. Mantente hortaliza. Mira banda bakima soja mais aquí bala bakenda vamos ojalá y salai. Mantente trigo, hermano. Mantente trigo. ¿Por qué basta? No que aspirar que yo, que no sé qué, que no, ¿para dónde va por ahí? Mantente trigo. Te voy a decir una cosa, hermano. Y yo empecé. Voy a decir esto en el nombre del Señor. Para lo que me entiendan. Yo empecé a ser útil para el Señor cuando agarré mi condición de hortaliza. Cuando agarré mi condición de hortaliza, dejé de soñar como un árbol. Me voy a convertir en un gran pastor, el apóstol David Zambrano. Dejé de soñar como un árbol. Me voy a hacer líder de multitudes. Sueño con multitudes. Dejé de soñar como un árbol. Voy a ser igual que Calula. Voy a tener una red super red. Voy a hacer redes. Grupos, redes. Hasta ser un tipo millonario, grandote. Todo el mundo me va a respetar. Cuando dejé de ser árbol, empecé a ser trigo. Entonces empecé a ser útil para el Señor. Entendí la palabra. Voy a decir esto aunque coja miedo, pero lo voy a decir porque lo tengo preparado para decirlo. Usted va a coger miedo, pero lo voy a decir. Finalmente este año pasado y este año, finalmente yo aprendí a leer la Biblia. Después de yo no sé cuántos años de pastor. Te dirá, sálvese quien pueda. Finalmente, después de un poco de años, yo aprendí a leer la Biblia. Hace unos días y esta mañana el Señor me decía: David, yo voy a recibir, escuche bien esto, a ver si puedo explicarme. David, yo voy a recibir aquí en las nubes. Me dijo, David, yo voy a recibir aquí en las nubes. Me dijo, David, yo voy a recibir pronto aquí en las nubes una sola iglesia. Una iglesia universal. La voy a recibir aquí en las nubes, David. Y voy a comenzar mi fiesta aquí en las nubes con una sola iglesia. Me dijo, David, yo fundé mi iglesia hace 2000 años. Me dijo, David, fundé mi iglesia hace 2000 años.
Y mi pasión, mi deseo era que ustedes me esperaran. Tienen 2000 años esperándome. Tienen 2000 años amándose y comiendo mi palabra. 2000 años amándose y comiendo mi palabra. Y yo los voy a recibir aquí en las nubes. Lo voy a recibir después de haberse amado 2000 años. 2000 años amándose. Ustedes no vivieron 2000 años. Murieron, nacieron otros, murieron, nacieron otros. Pero los que vivieron, vivieron amando y murieron amando y esperan amando. Y voy a recibirlos aquí en las nubes. Él me dijo todo eso porque me dijo: David, es para que tú tengas una idea del despelote que hay. Pero los que perdieron la apariencia, perdieron la realidad, no van a estar en la manifestación. Los que no van a estar en la manifestación no van a estar arriba en las nubes recibiendo los premios. Van a ser echados a las tinieblas de afuera, como el siervo aquel malo cuando dijo: átalo de pies y manos y échanos a las tinieblas de afuera. Van a ser echados pero los que guardaron la palabra, porque la palabra se cumple en un solo punto, en que ames a tu prójimo como a ti mismo, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Se cumple toda la palabra. Semana que viene tomamos la cena del Señor. Quiero pasar a un profeta. Grimal, ven acá, abre esto, por favor. Quiero pasar a un profeta. Siéntese mientras da un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Siga aplaudiendo un poquito más. Muchas gracias por habernos acompañado. Voy a pasar por lo que va a ser un cuadro profeta, rápido por el profeta. Cuando dice una buena tierra es un corazón puro, y ese corazón puro es un corazón que está libre del engaño de Satanás. Y Satanás ha metido su engaño en forma de poder, en forma de cosas que son aparentemente buenas, en forma de dinero, en forma de bienestar almático. Y ese es el camino ancho del que hablaba el apóstol la semana pasada. Ese camino ancho es el camino que no te fuerza a morir tu alma. Pero cuando somos comparados con un trigo, cuando somos comparados con una semilla, sabemos que tenemos que morir para que Cristo pueda crecer en nosotros. Porque nuestro corazón es engañoso y en él se encuentra el alma también. Una parte de nuestro corazón tiene el alma. Y al tener el alma, entonces puede irse por otro camino. Pero si nosotros morimos a nuestros propios intereses, nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, entonces Cristo va a crecer en nosotros. Y nuestro corazón va a transformarse en un corazón puro, un corazón que solo tenga luz, en el cual no haya oscuridad. Entonces nosotros debemos abrir nuestro corazón y a morir el alma, y a ir por ese camino estrecho que es la palabra. Porque la única forma de nosotros diferenciar entre la verdad y la mentira es viendo la palabra, porque es Cristo mismo. Amén. La Biblia habla de que sobre toda cosa guardada